Dominar tus emociones brinda una mente serena y en paz. La esencia de lo que somos conforma nuestro equilibrio, alterada por el miedo, la envidia, el deseo ansioso y la insatisfacción, entre otras muchas cosas. Vivir con mayor plenitud es posible. Silencia tu mente, enciende tu corazón, es una guía espiritual para transformar tu vida del maestro Lobsang Zopa. Maestro, o Zopa, como me has dicho que te llame, bienvenido al programa de Rosa Pasapágina. Ok, pues muchísimas gracias y gracias por invitarme, Rosa. Pues un gustazo tenerte aquí. Todas las emociones alteran nuestro equilibrio, pero, a ver, el problema es, yo creo que no sabemos gestionarlas. Pero no solamente las emociones malas, como apuntábamos al principio, el tema de envidia, de la ansiedad, todas las emociones en su conjunto. Vamos a ver. Somos seres humanos con sentimientos y vamos a sentir emociones. En realidad la emoción es lo que nos mueve, es la sal de la vida. Pero cuando yo me estoy refiriendo a las emociones aquí, en este contexto, me estoy refiriendo a emociones que nos perturban, que nos desequilibran, que nos hacen perder el rumbo de nuestra vida, que nos hacen ser como una hoja al viento cuando vienen esas emociones. Son esos picos que tenemos como una montaña rusa. En un momento estamos arriba, en la cresta de la ola, y sentimos esas emociones y no queremos bajarnos de ahí. La vida no es así. Y luego cuando vienen problemas o cosas que no queremos, nos hundimos. Viene la depresión, la ansiedad. Entonces, todo esto es a lo que nos referimos aquí, para equilibrar, que haya equilibrio en nuestras emociones. Mucho menos las emociones destructivas, de las que hoy hablan Daniel Goleman en su libro, sí, Emociones Destructivas. Esas emociones son pues las que conocemos, ese deseo ansioso, es decir, es cuando tú vas buscando las cosas del mundo y eso te crea ansiedad. Te crea ansiedad a la hora de ir a por ellas. Te crea ansiedad cuando las tienes ya en tu poder, porque tienes miedo a perderlas. Y no es muy difícil perderlas. Y cuando las pierdes sigues sufriendo. Sí. Luego, esos enfados que tenemos tontos, nos enfadamos por cualquier cosa, nos disgusta cualquier cosa. Y esto es porque no tenemos una mente satisfecha, una mente contenta. No tenemos satisfacción. Una mente contenta, una mente satisfecha en la vida, esa persona vive mucho mejor, aunque no sepa nada de la profundidad de su ser. Esa mente está contenta siempre, está satisfecha del lugar donde vive, está satisfecha de su familia, de su trabajo, de lo que le va dando la vida. Que la vida le da más, perfecto, lo acepta. Que hay vicisitudes en su vida, pues que los encaja bien, encaja todo eso bien. Y eso es maravilloso, ¿no? Entonces, por aquí es donde yo voy. No hay nada permanente excepto el cambio. Todo el mundo lo puede comprobar. Sí, Y ya el lo cambio, creo. ¿sí? Ya lo creo. Hay que amar y hay que querer, pero creo que no empezamos haciéndolo bien si no somos capaces de amarnos a nosotros mismos. Totalmente de acuerdo. ¿Cómo aprendemos a querernos como somos? Totalmente de acuerdo. O a cambiar, a ser lo suficientemente valientes para cambiar aquello que no nos gusta, pero en ese cambio, en ese proceso, seguir queriéndonos. Obvio. Todo tiene que empezar por ahí. Es decir, tenemos que mirar dentro, pararnos. Para eso es fundamental parar un poco y ver exactamente qué es lo que nos hace sufrir, para poder encontrar las causas y eliminar ese sufrimiento en nosotros. Y del amor que estamos hablando es querer la felicidad, esa felicidad que todo ser humano, incluso los animales la buscan, esa felicidad a la que tenemos derecho, ¿sí? Entonces, mirar dentro, esa mirada interior, incluso es darse cuenta de qué es lo que nos hace sufrir para poder eliminarlo. Automáticamente que yo encuentre esto y quiera para mí esa felicidad, me quiera a mí mismo, que eso es otra cosa, es que no sabemos querernos. Nos identificamos con una parte muy pequeña nuestra, ¿de acuerdo? Muy pequeña. Y aquí yo creo que pueden descubrir que somos seres muy increíbles, que dentro de nosotros hay un potencial muy grande. Entonces, el amor y la compasión empiezan por uno mismo. Querer la felicidad para ti y eliminar, y no quieres sufrimiento. Y esto no es ser egoísta, no hay que interpretarlo así, porque la mente egoísta es muy diferente. La mente egocéntrica es esa que quiere todo para sí mismo y no piensa en los demás. Cuando tú encuentras ese estado de equilibrio dentro de ti y encuentras esa felicidad genuina y
comprendes qué tienes que eliminar aquí para eliminar el sufrimiento mental, te das cuenta que en todos es igual. Y ahí viene algo muy grande. ¿De acuerdo? El amor y la compasión empiezan por uno mismo. Empieza por uno mismo. Decimos que no ocurre nada extraordinario, pero por ejemplo, en este preciso momento en el que estamos tú y yo hablando, en este instante, Sí. no se ha caído el edificio, no hay un fuego, no ha entrado nadie llenándonos de flores, no vamos a ser solamente negativos, Sí. no nos quema el café, Ajá. pero ese instante sí que ha ocurrido, y ha ocurrido lo que es la vida. Exacto. Eso es irrepetible. Sí. Y si valoramos ese instante en el que supuestamente no ha ocurrido nada, a partir de ahí empezamos a caminar bien. Vivir el momento presente Eso es. para mí es fundamental. Es una de las cosas que yo hago hincapié. Pero para llegar ahí hay que andar un camino, hay que hacer algo. Alguien te tiene que enseñar a vivir en ese momento, en ese instante, en esos instantes que son únicos, son irrepetibles. Para eso hay que silenciar mucho la mente. La mente tiene que estar tranquila, en silencio. No, porque si no, estás en el pasado, estás en el futuro, estás con inquietudes, estás con ansiedad, estás con el pensamiento conceptual, con esos pensamientos recurrentes, estás con todo ese ruido mental. Eso te impide estar aquí. Me impediría estar escuchándote a ti, por ejemplo. Yo cuando te estoy escuchando tus preguntas, intento estar muy atento, ¿sí? Mi mente no está pensando en la respuesta. No estoy pensando para atrás ni para adelante. Estoy atento a lo que me dice, entonces sí estoy aquí. Porque además estoy sintiendo mi respiración al mismo momento. Y la respiración me mantiene en el presente, me mantiene atento. Pero esa mente atenta, en el que yo soy consciente de mi mente, que está atenta, ¿sí? Es algo que hay que crearlo. Es decir, una cosa es la atención y otra cosa es algo que se va a desarrollar en la meditación, que es la vigilancia mental o sabiduría, que yo estoy atento a tus palabras, a tus preguntas, pero al mismo tiempo hay algo en mi mente, que es sabiduría, ¿sí? Una vigilancia mental que me está diciendo si estoy atento o no, si mi mente se fue o no, si estoy pensando en algo a lo que tú estás diciendo o no, o si estoy pensando en la respuesta. Es decir, la vigilancia mental que se desarrolla en la meditación me va a ayudar a que yo me dé cuenta en mi vida si estoy haciendo la cosa que lo correcto o no, si lo que estoy haciendo es lo que quiero o no, o lo que no es correcto o no. Silencia tu mente. Si escuchas esa frase y todo lo que conlleva, silenciar tu mente, yo creo que caemos en el error de que silenciar no es... es que no sé ni cómo describirlo. O sea, no hacer nada. No. Lo más parecido a dormir sin sueño. ¿Cómo? Te estoy entendiendo. Vale. Pero silenciar su mente no es eso. No, Rosa, no. Mira, silenciar la mente. Nosotros vivimos a un ritmo tan acelerado. Ya lo creo. Vivimos enajenados de nosotros mismos. Vivimos ahí fuera, en ese mundo, en el que nuestra mente se extravía. Esto lo dijo y lo expuso muy claro, muy bonito, Erich Fromm en su libro del tener al ser. Él dijo, hay muchos extravíos de la conciencia. Obvio, porque la conciencia está fuera a través de las conciencias sensoriales en el mundo hoy, ¿no? Y esto no, la gente piensa que ahí es donde se puede vivir. El único sitio en el que podemos vivir nuestra vida es estar en contacto con los objetos de los sentidos. Hoy día hay mucho más. El mundo está lleno de muchos objetos en los que se extravía mucho más la mente. Entonces, difícilmente va hacia adentro. Entonces, no tenemos, al no haber aprendido eso de volver la mente hacia adentro, que es la otra posición que tiene, no hemos creado ese espacio dentro de nosotros para darnos cuenta, no hemos mirado dentro, para darnos cuenta de que hay tanto ruido aquí dentro que te impide reconocer muchas cosas. Entonces, a través de la meditación vas a lograr tranquilizar el cuerpo y la mente, pero vas a hacerlo bien, tú vas a ser consciente de todo ese proceso y poco a poco las distracciones de la mente se tranquilizan, la agitación mental se tranquiliza, los pensamientos conceptuales que son así como un mono saltando en un árbol de rama en rama se tranquilizan. Entonces poco a poco viene ese silencio, es decir, se va tranquilizando todo y esa mente que antes estaba llena de ruido
y que es la misma mente que comprende, ahora va a comprender algo muy grande cuando tú dejas ese espacio. Y así es como se silencia la mente, poco a poco, a niveles muy profundos. Hay que empezar poco a poco. O sea, pero desde el principio nos vamos a dar cuenta del beneficio que tiene, ¿de acuerdo? Porque se va creando algo increíble, que es la conciencia de aquí dentro hacia afuera. Ahora solo tenemos la conciencia de fuera hacia adentro. Es decir, lo voy a explicar con un ejemplo, que siempre pongo. No es lo mismo pensar un pensamiento que ser consciente de que estoy pensando ese pensamiento. Conciencia aquí dentro, para ver qué es lo que ocurre en mi mente cuando yo estoy interaccionando con el mundo, cómo me afecta el mundo a mí de adentro. Para eso tenemos que ir a ese silencio, en meditación, que alguien que te guíe para que ese espacio quede dentro y que tú utilices tu mente cuando la tengas que utilizar. Y entre tanto no la tengas que utilizar, tu mente está tranquila. Parece fácil. Es fácil cuando te lo enseñan. Hablas de aprendizaje. Estamos enseñando muchas cosas a nuestros hijos que creemos que están bien. Pero esa ansiedad, ese materialismo, esa necesidad de querer tener algo y no saciarte, porque ya que lo tienes, ya no lo deseas. El deseo se pierde en el momento que lo tienes. Así es. Mal camino. Eso es. Y eso precisamente es lo que crea ansiedad. Exacto. ¿Y por qué ocurre esto? Crea ansiedad, ¿por qué? Porque ya lo tienes, ya tienes el iPhone 4. Se acabó, ya lo tienes en tu poder. Ahora quieres el 5. Eso es. Quieres algo más. ¿Y por qué ocurre esto? Porque el ser humano busca felicidad. Muy bien. Entonces creemos que el ir a buscar las cosas ahí fuera, cuando tenga esto seré feliz, cuando tenga aquello seré feliz, cuando tenga aquello otro seré feliz, cuando me desprenda de esto que no me gusta seré feliz. Y eso no es así. Por eso, porque falta ese tipo de conciencia en el que no nos damos cuenta de que esas cosas no son causa real de felicidad y no es suficiente para encontrar ese bienestar que nosotros buscamos. Hay que tener cosas, obvio. La gente necesita un teléfono, muy bien. Necesita casa, un trabajo, ropa, comida, amigos, una familia linda, amigos lindos, una pareja para vivir y compartir la vida, porque la vida es relación. Perfecto. Pero si yo baso toda mi vida y mi felicidad, mi identidad ahí fuera, me estoy equivocando. Totalmente. ¿Por qué? Porque no es causa de lo que tú... Porque todas esas cosas pueden cambiar. ¿Y por qué pueden cambiar? Porque dependen de causas y condiciones. No hay nada que no dependa de causas y condiciones. Y entonces nosotros no tenemos control sobre esas causas y condiciones. ¿Y qué pasa cuando cambian? Sufrimiento. ¿Qué pasa cuando esas cosas cambian? Sufrimiento. ¿Y por qué sufro? ¿Porque cambian? No, porque yo no acepto el cambio. Interpretamos lo que es de la naturaleza del cambio en el universo, es una ley universal. Cuando ocurre el cambio, nosotros lo interpretamos como pérdida. Y además en nuestra mente no aceptamos que cambian esas cosas. Aquí dentro queremos que sigan tal como nosotros queremos. Y eso es imposible. Entonces, ¿qué es lo bueno? Comprender muy bien eso y fluir con el cambio. Es lo único que podemos hacer. Aprovecharlo el cambio para mejorar, para ver qué es lo que pasó, para progresar nosotros como seres humanos, ¿sí? Y entonces no volveríamos a caer dos veces, a tropezar dos veces en la misma piedra. ¿Qué son las aflicciones raíz? Oye, estas son unas aflicciones, voy a explicarlo a veces de esta forma, porque a veces se confunde. Nosotros como seres humanos nacemos con dos emociones básicas, el apego y la aversión. Dos emociones para poder sobrevivir y defendernos en la vida, ¿sí? El apego lo necesitamos de pequeños para apegarnos a nuestra madre y sobrevivir, ¿sí? Eso lo hacen hasta los animales, lo hemos visto. Y cómo la madre se apega a su hijo para darle, para que viva, ¿sí? Ok, eso es una emoción básica. Luego, la aversión, para defendernos de la vida. Cuando vamos cuando sentimos peligro, antiguamente, cientos, miles de años atrás, eso era muy instintivo, ¿no? Venía un animal y tenían que, huir. Bueno, estas dos emociones básicas las tenemos los seres humanos. Pero
Si nos damos cuenta, ya no hay tigres aquí, no hay... necesitamos esas dos emociones, ese deseo de obtener las cosas en la vida. Si nosotros vivimos en esta vida y necesitamos cosas del mundo y tenemos que obtenerlas, como antes te he dicho. Tenemos que prepararnos, buscar un trabajo, todo eso tenemos que buscarlo en el mundo, ¿sí? Y es ese deseo el que nos impulsa a hacer esto. Pero no nos conformamos con lo que tenemos. Entonces sobrepasamos los límites. Y ese deseo se convierte en deseo ansioso. Ese apego, ¿de acuerdo? Ese apego, la mente del apego es una mente errónea. El que sobrevalora las cosas porque cree que aquí cuando tenga esto yo soy feliz. ¿Sí, Rosa? Y entonces me apego mucho a eso. Incluso creo que una persona me da la felicidad, mi pareja, y a pesar de que me está tratando mal, por apego a lo que sea, yo sigo ahí, por ejemplo. O me apego a la fama, al poder, y cuando se pierde todo eso, ¿qué? ¿No? El apego es un deseo exagerado, desequilibrado. Todos los deseos no son apego. El deseo de progresar, de tener cosas buenas en la vida, de las cosas buenas que deseamos, eso no es apego. El apego desequilibra la mente. De esa forma, ese apego, ese deseo exagerado o ansioso se convierte en una aflicción raíz. De ahí vienen los celos, de ahí vienen muchas aflicciones y problemas en la vida. Después, muchos problemas mentales. Luego nos vamos a la otra, la aversión. Cuando no nos gustan las cosas que pasen, no nos gustan los baches, no nos gusta que llueva, no nos gusta que cambie el verano, que se pase el verano, no nos gusta que la primavera pase porque estamos muy bien, el invierno a uno no le gusta, a otro. Los baches de la vida, las vicisitudes que nos encontramos en la vida. Y entonces tampoco lo vemos con realidad, y entonces generamos mucha ira, aversión, enfado. Esa es otra. Si eso se convierte en algo exagerado, no estoy hablando de la mente que tiene que defenderse en una situación correcta para poner los límites en la vida y decir a una persona, no, te estás pasando. No me refiero a esto. Eso hay que tenerlo. Eso lo da la mente de la sabiduría, cómo tienes que comportarte ahí, no de una forma desequilibrada, con compulsión, sino equilibradamente, con una mente estable, para poner los límites en cada cosa, en cada momento en la vida. No, es lo exagerado. Es cuando una persona, una mujer se separa de su marido porque no está bien, porque no es feliz, y se va con sus hijos, y se va y encuentra otra pareja, y entonces este hombre, por celos, por no sé cuántas aflicciones, va y hace lo que hace. Nos estamos refiriendo a esto. Nos estamos refiriendo a cuando nosotros mismos nos enfadamos. Cuando yo me enfado de una forma desequilibrada, el primero que siente sufrimiento soy yo, porque ese enfado es una aflicción. Entonces, ¿cuáles son las aflicciones de raíces? Porque de ahí viene todo, todas las demás. El apego ansioso, la aversión, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con eso, porque de ahí viene la ira, el odio, y viene todo esto. Y es nuestro propio malestar. Y luego la ignorancia. Esas tres. Luego yo añado otras tres más. El orgullo perturbador, no el orgullo de hacer las cosas bien hechas y sentirse feliz de lo que uno ha realizado y satisfecho de lo que uno ha hecho en cualquier momento. No, ese orgullo es el orgullo perturbador porque perturba tu mente, porque es el que te hace sentirte, hincharte como un globo. Eres más guapo que nadie, tienes más cosas que nadie, sabes más que nadie. Esa persona no aprende nunca, esa persona no se va a sentir aislada del mundo porque la gente se va a separar de él. La gente no le gusta estar con una persona así. Y luego la duda perturbadora, no la duda buena, esa duda esa mente inquisitiva, que duda de las cosas, ¿no? Por ejemplo, a las personas que están oyendo esto podrían dudar de lo que yo estoy diciendo. Me parece correcto, eso sería bueno. Decía, bueno, pues vamos a investigar a ver para lo que dice. Y a lo mejor le lleva a encontrar el camino que están buscando. La duda es buena, pero esa duda es que te lleva hacia el camino correcto. Pero la duda perturbadora es una mente ignorante, que dice, yo no creo en esto, yo no creo en lo otro, y entonces se le va hacia la duda, hacia el lado que te lleva hacia el camino que te va a hacer, vas a seguir con malestar, no vas a aprender, ¿sí? Y vas a seguir sufriendo. Porque la duda es como estar en un desierto, no sabes para dónde tirar. Sin embargo, con una mente estable, tranquila y utilizando todas las capacidades que tienes tu mente, vas a dar con la respuesta en un momento determinado.
El poder sanador de perdonar. Primero perdonarse a sí mismo y luego perdonar. Wow. Lo que enriquece. Has tocado una pregunta increíblemente importante, porque esto se sufre mucho. Tenemos que saber por qué yo tengo que perdonar y por qué tengo que perdonarme a mí mismo. Hay que comprender esto que pasa. ¿Qué ha pasado para que yo tenga que pedir perdón? Pues algo que he hecho hacia los demás y pues los he dañado. He hecho algo verbalmente, corporalmente, algo he hecho, una acción he hecho y he dañado a los demás. ¿Qué pasó ahí? Pasó que mi mente estaba bajo una perturbación mental. El miedo, no lo sé, a lo mejor esa mañana la persona estaba mal, no estaba confusa, tenía ansiedad, estrés, o sea, la mente estaba perturbada, bajo una aflicción, ¿de acuerdo? Entonces, en ese momento que la mente está bajo esas aflicciones o perturbaciones mentales, te roba la capacidad de raciocinio, te roba tu libertad para actuar correctamente y hablar correctamente. Entonces, dañamos a esa persona. Ahora verá, esto es algo increíble lo que voy a explicar. ¿Quién dañó a esa persona con mis palabras o con el cuerpo? ¿Fui yo? No. Fue la perturbación mental que yo tenía en mi mente. Esa perturbación mental hizo que yo cometiera un error. Fíjate qué palabra empleo, un error. Y en ese error hacemos daño a los demás. Eso va a valer muy bien para que yo comprenda, si yo comprendo esto muy bien, pienso, ok, yo ahora, eso que viene ahora viene algo increíble, que es la culpabilidad, el sentido de culpabilidad. A ver, yo me siento culpable de lo que he hecho, después ese sentido de que viene. Ahora, porque no sé, ahora pienso, ¿quién hizo aquello? Pues sí, lo hice yo. ¿Quién es yo? Si yo comprendo que aquello que pasó, aquella acción, ocurrió en un momento determinado, en un tiempo determinado y en un momento determinado, y que fue porque yo estaba bajo esa aflicción en mi mente, y que fue eso lo que hizo que yo actuara mal, ahora digo, ok, lo comprendo. Yo no soy eso. Yo soy más que eso. Aquello fue un momento puntual y he separado la acción de la persona dentro de mí. Yo no soy eso. Yo soy mejor persona que eso. Ocurrió en un momento determinado. Luego yo me perdono yo mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Y ahí viene, en esa comprensión, la culpabilidad se fue. Y ahora pienso, ¿es suficiente con esto, con ahora pedir perdón? No del todo. No del todo. Porque esa persona puede decir, sí, te perdono, por supuesto que te perdono. Y eso sí es un amigo. Pero ahora, ¿qué es lo que me hizo a mí hacer aquello? Ahora tengo que ir a ver qué aflicción para corregirla. Eso es. Entonces, ahí sí es verdad que funciona perfectamente. Eso es con respecto a nosotros. Con respecto a los demás igual, tenemos que hacer igual. Están bajo una perturbación, pasa esto, y cuando viene ese amigo a pedirte perdón, si tú lo comprendes, separas la acción. La acción a lo mejor es imperdonable, pero a la persona no le generas ese rencor hacia ella. Ahí está, y entonces esa persona, si tú le haces esto y la ayudas, también, si le ayudas a ver, entonces ahí viene el perdón a los demás, perdonar a los demás y perdonarte a ti mismo. ¿Qué te lleva, Zopa, al budismo? ¿Cuál fue tu camino? Creo que esto nació en mí conmigo. Sí. Yo siempre tuve una sensación, si yo me remonto a cuando era muy pequeño, una sensación que tenía de sentir todo lo que me rodeaba, de sentir el universo, de sentir la naturaleza, de sentir a los demás. Eso siempre creo que lo tuve desde pequeño, ¿no? Esa introspección, esa capacidad introspectiva, siempre la tuve desde pequeño. De hecho, bueno, después mi vida lo vuelvo a recuperar eso, aunque nunca lo perdí, esa sensación de los demás, de querer lo bueno para los demás. Siempre me preocupaba y me molestaba mucho cuando alguien abusaba de una persona o de un animal, ¿sí? Creo que de eso nunca me separé. Luego ya la vida me llevó a estudiar en la universidad, mi familia, y se perdió un poco. Pero lo volví a recuperar cuando yo me di cuenta de ciertas cosas
y empecé a estudiar yo solo, a buscar ese autoconocimiento en textos muy buenos. Siempre busqué textos que me hablaran de la mente y la conciencia. Me gustaron mucho las novelas. Leí muchas novelas de la Guerra de Secesión americana, me gustaba mucho. Y todo lo que me dijera algo del ser humano me gustaba. Eso sí, algo que me dijera. Por ejemplo, leí con entusiasmo la vida de Mario Conde. Cuando escribió La vida de Mario Conde con Juan Abelló, me llamó mucho la atención y leía a ver qué pasó ahí. Porque una persona que lo tenía todo llegó donde llegó. Creo que descubrí eso, por qué llegó así a eso, ¿no? Si estuviera aquí Mario se lo diría, creo que estaría de acuerdo conmigo. Sí, después de estudiar yo tanto la mente y la conciencia, creo que podría contestarle. Entonces, después di ya con muchos libros de conocimiento, taoísmo, budismo, hinduismo, estudié al maestro Rumi, estudié a Gurdjieff, el gran Sócrates ruso, con su discípulo Upensky, y estudié todo eso, y todo era que estuve con los chamanes mexicanos, con las discípulas de don Juan Matú, con Florinda Donner, Carol Ortiz, me cogí un avión y me fui, allí estuve con ellas, pero todo era querer saber yo algo más del ser humano, eso siempre lo tuve, ¿de acuerdo? Y entonces al final tuve que decidir por un camino, como decía don Juan. Una vez que tú comprendas un poco, hay muchos caminos, ¿de acuerdo? Todos los caminos van a llevar, buenos caminos van a llevar al mismo sitio. Asegúrate que ese camino es un camino con corazón. Y yo pensé que en el budismo tibetano, después de tanto como yo había visto, y ya también practicé la meditación hace muchos años, en el budismo tibetano tenía absolutamente todo lo que yo quería para encontrarle, primero conocerme yo, encontrar el sentido de la vida, y creo que lo tenía allí, todas las enseñanzas, maestros que me lo podían explicar, y que podía cumplir ese sueño mío. Y poder, por supuesto, volver a ayudar a los demás, un poco. Silencia tu mente, enciende tu corazón. Es un placer escucharte, Zopa. Un gustazo. Y ha sido un gustazo este ratito que hemos compartido. Y a mí compartirlo contigo. Han sido preguntas muy buenas. Pues lo dicho, un placer, Zopa. Okay. Gracias a ti, Rosa. Gracias. Por esta entrevista tan bonita. ¿Sí? Me alegro. Muchísimas gracias.